Esta presentación muestra las partes de la misa, con el fin de conocerla, entenderla y vivirla. Puede ser de gran ayuda para los servidores, detallando su participación en cada uno de los servicios, así como también para los cristianos en general. La celebración litúrgica o misa la podemos apreciar organizada en cuatro partes principales. Ya conocemos dos de ellas. Sabemos que la misa se compone primero de la liturgia de la palabra y posteriormente de la liturgia de la Eucaristía. Pero antes de la liturgia de la palabra tenemos la preparación y después de la liturgia de la Eucaristía continuamos con la conclusión. Entonces, las cuatro partes de la misa quedan de la siguiente manera. Número uno, preparación, que como su nombre lo menciona, es para prepararnos a la misa, al banquete del Señor. En segundo lugar, tenemos la liturgia de la palabra. Es el momento de la enseñanza, de lo que Dios nos quiere decir a la iglesia. En tercer lugar, tenemos la liturgia de la Eucaristía. Es el momento más sublime en que toda la iglesia se unifica en común unión con Cristo. Y por último, tenemos la conclusión. Es una parte importantísima donde recibimos el envío. Y cada una de estas cuatro partes se compone de varios ritos, los cuales los vamos a conocer, que son, para qué son, por qué son, y también cómo debemos participar en cada uno de ellos y el por qué. Antes de seguir, solo vamos a consultar algunas palabras que hemos estado usando y que son básicas para este tema. La primera palabra que vamos a consultar será misa. Esta palabra proviene del verbo latino missio, que significa enviar. De esta palabra se derivan misión, misionero. Se le denomina así porque la celebración termina con el envío de los fieles, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en la vida cotidiana. La misa es un resumen del triduo pascual: pasión, muerte y resurrección. Y la Eucaristía es el principal sacramento. Otra de las palabras que utilizaremos será Eucaristía, del verbo Eucharistia, que significa acción de gracias. Otra palabra será liturgia. Es el culto divino que la Iglesia ofrece a Dios. La palabra viene del griego que significa servicio o ministerio público, o sea, culto o servicio público. Acuérdense que aquí la palabra público es para usarla en el significado del pueblo. Es el servicio del pueblo, de todo el pueblo. Otra palabra unida sería liturgia de la palabra. En la escucha, meditación, explicación y enseñanza de la palabra de Dios. Imperfecciones litúrgicas y abusos litúrgicos. La imperfección litúrgica son errores u omisiones que se hacen en la celebración litúrgica. Puede ser de manera consciente o inconsciente, pero que no tienen una relevancia importante que cambie el sentido de alguna parte de la liturgia. El abuso litúrgico. Son errores o omisiones que se hacen en la celebración litúrgica de manera consciente o inconsciente, pero que tienen relevancia y cambian el sentido de alguna parte de la liturgia. Aquí podemos ver la diferencia entre la imperfección y el abuso litúrgico es la relevancia que tienen y que pueden cambiar el sentido de la liturgia. Un ejemplo de imperfección litúrgica sería cuando el presbítero baja de la cátedra, a veces hasta las bancas de los feligreses, a dar su homilía, lo que llamamos sermón, siendo que el lugar donde debe de estar es específico y está destinado para ello. Pero aunque es una imperfección litúrgica,
pues no cambia en lo absoluto el sentido de la liturgia. Por eso no es necesario darle importancia ni tampoco corregirle. Ahora, un ejemplo de abuso litúrgico es cuando, sin razón justificada, se permite la disposición de los ministros extraordinarios de la comunión como una situación común, ya que de manera ordinaria solo los obispos, diáconos y presbíteros pueden dar la comunión en la celebración eucarística. Aquí ya cambia el sentido de la liturgia, porque se les está dando incorrectamente una función y un lugar a los laicos y eso no corresponde. Por esos casos, al final de la imperfección litúrgica, hay una nota: normalmente no es necesario corregirse o darle ninguna importancia, porque ya vimos, no cambia realmente el sentido de la liturgia. En el abuso litúrgico, pues sí es necesario corregirlo o darle importancia, pero aquí la nota es muy diferente. Antes de corregirse o mencionarlo, hay que tomar en cuenta que puede tener una razón de enseñanza. Muchas veces puede existir o vemos un abuso litúrgico, pero puede haber una razón en la que el ministro quiera darnos una enseñanza especial. Por ejemplo, podría pedirnos que nos quedáramos sentados en el momento de la consagración, sentados o hincados en lugar de pararnos. Sabemos que podemos estar hincados, podemos estar parados, pero el estar sentados sin alguna razón sería un abuso litúrgico. Quizás nos lo pueda pedir el sacerdote para enseñarnos la importancia de tener todos visiblemente a Jesús sacramentado, sin que haya alguien de pie que nos pueda tapar la visibilidad hacia él. Entonces, a pesar de que pudiera ser un abuso litúrgico, el ministro lo permite, explicándonos y dándonos una enseñanza de la importancia que es poder tener a Jesús visible, a Jesús sacramentado visible, y aprovechar para poder verlo, físicamente verlo. Entonces, no todos los abusos litúrgicos son por una razón de error, puede ser una razón de enseñanza. Entonces, no hay que analizar primero la situación antes de querer corregirlo, antes de querer pues darle una mención especial.